Bueno, los saludo a los alumnos de inorgánica, de química inorgánica y química inorgánica 1, y voy a explicar la resolución del examen parcial que hicieron para la recuperación, que sería el examen de recuperación que fue realizado el 29 de mayo. En el primer caso tienen que calcular el pH de una solución de sulfuro de sodio 0,1 molar diluida, vamos a poner diluida 1 en 100. Acá vamos a escribir bien, diluida 1 en 100. Por lo tanto, como estaba diluida 1 en 100, entonces diluida 1 en 100, por lo tanto la concentración 0,1 molar va a pasar a 1 por 10 a la menos 3 molar. Van a aplicar acá, como ustedes saben, la fórmula de dilución, que ustedes ya conocen. Entonces, para conocer la concentración final, aplican esta fórmula y sabemos que la dilución es 1 en 100, por lo tanto, el volumen inicial y el volumen final van a tener una relación 1 en 100. Entonces, 0,1 molar por volumen inicial y volumen final están en relación 1 en 100 y nos da una concentración de 10 a la menos 3 molar. Este problema tenían que resolverlo con balance de masa y carga, entonces tenemos en cuenta todo lo que sabemos de equilibrio ácido-base y del enfoque de balance de masa y carga. Tenemos que el sulfuro de sodio es una sal soluble, se disocia completamente y al disociarse completamente, como la concentración es 1 por 10 a la menos 3 molar, de ion sodio vamos a tener 2 por 1 por 10 a la menos 3 molar y de sulfuro 1 por 10 a la menos 3 molar. Como sabemos que el sulfuro proviene de un ácido débil, va a sufrir hidrólisis, la primera y la segunda. Una vez planteada, escribimos la expresión de las constantes de equilibrio y sabemos que la primera constante de hidrólisis va a ser igual a la constante de producto iónico del agua dividido Ka2. ¿Por qué Ka2? La segunda constante de disociación del ácido del cual proviene el anión, del ácido sulfídrico. Sabemos que la primera hidrólisis involucra las especies sulfuro y sulfuro de sodio, y de las dos constantes ácidas la que involucra esas dos especies es la Ka2. Por lo tanto, KW sobre Ka2, reemplazando los valores, me da la primera constante de hidrólisis, y la segunda va a ser KW sobre Ka1, porque la segunda hidrólisis involucra especies como el sulfuro ácido y el ácido sulfídrico que aparecen en la primera constante de disociación del ácido. De esa manera calculamos la segunda constante de hidrólisis. Planteamos balance de masa sabiendo que en el sistema yo tengo, como es un ácido débil, está el ácido sin disociar, parcialmente disociado, totalmente disociado, más los iones hidronio que provienen del agua, los iones oxidrilo de la hidrólisis, ion sodio. Todas estas especies están en juego. Por lo tanto, el balance de masa, sabemos que lo que hay de sulfuro es la suma de la concentración de sulfuro más sulfuro ácido más ácido sulfídrico, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 molar. Después está la concentración de sodio, que es 2 por 1 por 10 a la menos 3 molar, igual a 2 por 10 a la menos 3 molar. El balance de carga, tengo en cuenta los aniones, la sumatoria de las cargas negativas igual a la sumatoria de las cargas positivas. Acá tengo un anión con dos cargas negativas, por lo tanto va precedido de un factor 2. Por lo que explicamos en la práctica, ¿no es cierto? Porque cada mol de sulfuro, anión sulfuro, ofrece 2 moles de cargas negativas. Por eso tenía que estar afectado por este factor. Más el anión sulfuro ácido, más el oxidrilo, igual al catión a concentración de catión sodio, más
el ion hidronio. Entonces acá, como la solución es básica, porque la hidrólisis es básica, se desprecia hidronios. Se desprecia hidronios. Esa es una de las condiciones que vamos a hacer. De allí, ¿qué hacemos? Luego, consideramos que la primera constante de hidrólisis es mucho mayor que la segunda, porque siempre cuando tenemos en estos casos dos hidrólisis no son independientes entre sí, sino que se influyen entre sí. Quiere decir que los oxidrilos, la primera disociación influye de la primera hidrólisis, influyen sobre la segunda hidrólisis y la reprimen. Por eso la segunda constante es mucho menor que la primera, entonces se considera que para calcular el pH solo lo vamos a considerar a la primera hidrólisis. Por lo tanto, el producto de la segunda hidrólisis, sulfuro ácido sulfídrico, se desprecia en el balance de masa. De este desprecio surge que se puede despejar de acá la concentración de sulfuro en función de sulfuro ácido y reemplazarla en balance de carga. Cuando hacemos todo ese reemplazo y trabajamos algebraicamente, nos va a quedar que la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de sulfuro ácido. Si tomamos en cuenta la expresión matemática de la primera hidrólisis, nos va a quedar que si concentración de sulfuro ácido igual a del oxidrilo, a la concentración de oxidrilo, esto podemos poner concentración de oxidrilos al cuadrado. La concentración de sulfuro habíamos visto que era, que ya la acabamos de despejar, era igual a 1 por 10 a la menos 3 molar menos la concentración de sulfuro ácido, ¿sí? Que esa era la concentración de sulfuro en el equilibrio. Pero como sabemos que la constante de primera hidrólisis, vemos ahí, por ejemplo, si podemos despreciar la concentración de sulfuro ácido, que a su vez es igual a oxidrilo, y no tener que resolver una expresión cuadrática para sacar el pH. Entonces, primero hacemos la relación entre la constante de primera hidrólisis y la concentración inicial de sulfuro, y nos da que es mucho mayor que 10 a la menos 3. O sea, esta constante es bastante grande, 0,083, casi 0,1 la constante de primera hidrólisis. Evidentemente que es un equilibrio que está, la primera hidrólisis no está débil, o sea, no está poco desplazado hacia los reactivos, sino está más desplazado hacia los reactivos. Por lo tanto, no se puede despreciar concentración de sulfuro ácido frente a sulfuro. Entonces resolvemos la cuadrática, sacamos la concentración de oxidrilos, obviamente solamente tomamos la raíz positiva, sacamos el pOH y el pH, que es característico, el pH es lógico para un sistema como este que tiene una hidrólisis alcalina. Ese sería el primer caso. Vamos al segundo caso. Acá está, a ver, no, creo que está para el otro lado, pasa que voy escribiendo en mi pizarra donde me deja. Acá, en este caso, teníamos que calcular la masa de yodo que se obtiene de hacer reaccionar 15 gramos de sodio con exceso de oxígeno. Luego, este producto reacciona con agua. O sea, primero el sodio con exceso de oxígeno, luego este producto reacciona con agua, el sistema se trata con solución de ácido sulfúrico hasta que alcance, tenga pH ácido. Eso es lo que vamos a poner aquí. Hasta que alcance, vamos a poner aquí, vamos a ir completando lo que estamos borrando, ¿no? Hasta que alcance el pH ácido, hasta que alcance pH ácido. O sea que vamos a tener que agregar ácido sulfúrico hasta que alcance el pH ácido, a tener la solución ácida. ¿Por qué? Porque luego le vamos a agregar yoduro de potasio en ese medio
y va a haber una reacción tal que me va a producir yodo. Por lo tanto, finalmente, como digo ahí, se agrega una solución de yoduro de potasio en ese medio. Entonces, las reacciones son las siguientes. El sodio se oxida con exceso de oxígeno, forma el peróxido de sodio. El peróxido de sodio, como óxido básico que es, reacciona con agua para dar hidróxido de sodio y peróxido de hidrógeno, que ustedes saben que el peróxido de hidrógeno va a tener propiedades oxidorreductoras, por ejemplo, oxidantes. Entonces, luego al agregar el ácido sulfúrico neutralizamos el hidróxido de sodio y nos queda un cierto exceso de ácido sulfúrico para que cuando se agregue el yoduro de potasio reaccione con el agua oxigenada y tengamos una reacción redox. El agua oxigenada oxida el yoduro a yodo, ¿no es cierto? Y a su vez se reduce a agua. Hay una reacción redox. Luego sumamos todas las reacciones para obtener una relación estequiométrica directa entre el sodio y el yodo formado. Entonces sabemos que 2 moles de sodio que pesan 2 por 23, que es la masa atómica del sodio, reaccionan para formar 1 mol de yodo que pesan 254 gramos. Como tenemos 15 gramos en el sistema, nos va a producir 82,8 gramos de yodo. Esta reacción, esto lo han experimentado en el laboratorio. Han experimentado todas estas reacciones en el laboratorio, entonces recomiendo a los que no lo hayan hecho que vuelvan a recuperen su tarea en el laboratorio, todas las observaciones para ir comprendiendo bien esto, y luego ya la estequiometría surge ya del planteo de las reacciones y pudiendo establecer las relaciones estequiométricas que son de interés. Bueno, ya tenemos 2 problemas desarrollados. Vamos al tema de las reacciones. Aquí tenemos dióxido de plomo más ácido clorhídrico. Aquí lo que va a manifestarse es el poder oxidante del dióxido de plomo, que están con número de oxidación, vamos a ponerlo bien aquí, más 4, en el cual no es estable y por lo tanto se comporta como agente oxidante, y oxida al ácido clorhídrico, al cloruro del ácido clorhídrico a cloro. Y a su vez él se reduce a plomo 2 más, y como hay aniones cloro se forma una sal insoluble que es el cloruro de plomo, más agua. Recordemos en el laboratorio esta reacción en donde el cloro era investigado o era reconocido al contactar colocando en la boca del tubo de ensayo donde se producía la reacción una solución de yoduro de potasio en almidón, cosa que el cloro reaccione con el yoduro de potasio y me libere yodo, que en presencia del almidón me iba a producir una coloración azul muy intensa en el papel, reconociendo entonces el producto del cloro cuando reacciona con yoduro de potasio, una reacción redox. Vamos a ver que estas son reacciones de desplazamiento que lo vamos a ver en los halógenos. Luego teníamos que plantear acá con un metal que reaccione con un ácido clorhídrico, que es un ácido diluido no oxidante, y para producir hidrógeno yo voy a elegir primero el zinc, que tiene un potencial de reducción negativo, por lo tanto el zinc es un metal reductor y con este ácido diluido no oxidante va a dar hidrógeno. Si elegimos un metal donde no ocurre esto, voy a elegir el cobre, que es un metal cuyo potencial de reducción positivo no lo hace reductor, sino oxidante. Por lo tanto, no reacciona con el ácido clorhídrico para dar nada, no hay reacción. El C es la reacción del diborano con oxígeno. Aquí le estábamos ensayando el carácter combustible del diborano, que cuando reacciona con oxígeno da el óxido más agua correspondiente. Esto liberando una gran cantidad de energía. Por eso se lo utilizaba el diborano como combustible nuclear.
En AD tenemos el cloruro de estaño que reacciona con tricloruro de hierro. Acá el estaño está con estado 2+2. A diferencia del plomo que está en el mismo grupo 4, el estaño 2 es reductor. Las sales estanosas son reductoras y reducen el hierro 3 a cloruro ferroso, a hierro 2, y a su vez se oxida a estaño 4+. ¿Cómo observábamos, cómo se hacía la observación en este ensayo? El cloruro de hierro era el tricloruro de hierro o cloruro férrico, era amarillo, entonces a medida que iba reaccionando con el cloruro ferroso, a medida que iba reaccionando el cloruro férrico, se iba decolorando. Otra manera que han hecho en el laboratorio es reconocer este producto, el ferroso, con el ferricianuro para formar un precipitado azul, ¿sí? Bueno, ese es que puede ser azul de Prusia o azul de Thunborn, uno de los dos está perfectamente detallado en el libro de Burriel de Química Analítica Cualitativa. El final es trabajar una base fuerte con un gas ácido como el dióxido de carbono que conduce a la formación de una sal, el carbonato de sodio, que era un precipitado blanco. Esto lo hacían soplando en el tubo hasta que se pusiera turbio por la precipitación, y luego se continuaba soplando, incorporándole dióxido de carbono hasta disolución total por formación del hidrógeno carbonato de calcio, que es soluble. Ahí se ve cómo la diferencia de solubilidad del carbonato al hidrógeno carbonato ácido, la diferencia de solubilidad. Bueno, este ya sería el ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4, en que teníamos que justificar la estructura del del dímero del cloruro de aluminio. Primero analizamos el monómero, que tiene enlaces con carácter covalente por el efecto polarizante del catión aluminio. ¿Se acuerdan? El catión aluminio es pequeño, alta carga, polariza mucho la unión con el cloruro, y deforma su nube de tal manera, sobre todo el cloruro, mucho más sufre esa deformación que el caso del fluoruro, que es un anión pequeño. El cloruro se deforma y las nubes se acercan y se solapan, creciendo así el carácter covalente de la unión aluminio-cloro. Entonces podemos plantear una estructura de Lewis, una fórmula desarrollada en la que el aluminio está unido a 3 cloros en una geometría trigonal plana y con un aluminio que no cumple el octeto y se comporta como ácido de Lewis. Esta estructura del monómero solamente existe a temperaturas muy elevadas, o sea, cuando ya el dímero no existe y se han separado el dímero en los monómeros. Si analizamos por la teoría de enlace de valencia, la hibridización del aluminio en el monómero nos da que es sp2 y que nos queda un orbital p sin hibridizar. Eso le daba carácter ácido de Lewis al cloruro de aluminio. Aquí tengo el dibujo de los orbitales. Va a ser una molécula plana con un orbital P perpendicular al plano. Ahora, este monómero solamente existe a temperatura elevada. A menor temperatura existe como dímero. Acá está la estructura de Lewis y fíjense cómo los átomos de aluminio completan el octeto con los enlaces dativos con el cloro. Esto cambia, digamos, a la molécula, y dentro de este esquema de la interpretación de la teoría de enlace de valencia, cada aluminio ahora está rodeada por 4 densidades electrónicas y no por 3, como el caso del monómero. Por lo tanto, se considera que adquirió cada aluminio, cada centro metálico, una hibridización sp3 según la teoría de enlace de valencia, considerando que para formar el dímero se han transformado los orbitales sp2 más p sin hibridizar en sp3. Por lo tanto, es una hibridización cuasi sp3 considerando los ángulos, ¿no? Por ejemplo, 93, 87 más cercanos a 90, más cercanos al 109 del orbital sp3. Y acá tenemos un ángulo 122 más alejado del sp3, ¿sí?
Entonces, en conjunto se obtiene, digamos, como resultado, como resumen, se obtiene una estructura de este tipo, ¿sí? Una estructura con un aluminio con una hibridización sp3 y se justifica porque es bastante estable. Van a ver que el carácter covalente de esta unión se va a manifestar en el punto de fusión, que va a ser un punto de fusión de alrededor de 180 grados. Mucha diferencia va a tener con el fluoruro de aluminio, que tiene mucho carácter iónico y un punto de fusión cercano a 1000 grados. Entonces, este va a tener menos carácter iónico y esto está manifestado en el punto de fusión menor. Esta es la manera como analizamos el tricloruro, el punto 4. Vamos al punto 5. El punto 5 teníamos que analizar los silicatos. Aquí teníamos sodio 2, silicato 2, oxígeno 5, un anión polimérico, así lo dibujé yo, y marqué en cada una de estas, este es un silicato laminar, no discreto, polimérico, donde yo señalé con verde los oxígenos que están compartidos y no soportan carga, y con azul los oxígenos sin compartir que soportan la carga. Entonces, identificamos una unidad repetitiva dentro de la estructura que acá está marcada con colores. Esa unidad repetitiva tiene 2 silicios y 5 oxígenos. ¿Por qué? ¿De dónde salen los 5? 2 oxígenos sin compartir. Y después tiene 5 compartidos. De los 4 se les asigna un medio a cada uno, 4 por un medio me da 2, más un oxígeno dentro de la estructura repetitiva sin compartir. Un oxígeno dentro de la estructura repetitiva compartido, pero que no soporta carga. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos tenemos en total 2 más 3 oxígenos, 2 más 3 oxígenos, 5. Y 2 cargas negativas, que son los 2 oxígenos sin compartir, que soportan carga. Esta sería la fórmula mínima. Esta es la fórmula mínima. Esta es la fórmula mínima. En el parcial se les pedía que la expliquen. Y eso ha faltado. La fórmula general va a ser esta misma unidad multiplicada por N. Y las cargas eléctricas, en este caso, están compensadas por el catión sodio. Ahora veamos el otro silicato que había que interpretar. Era un silicato discreto, un silicato cíclico, en la que teníamos 3 tetraedros unidos con 3 oxígenos compartidos y 6 oxígenos sin compartir. 3 que se ven en los vértices y otros 3 que están detrás del plano del pizarrón. Acá me olvidé de marcar uno y se los marco ahora. Y 3 que están representados como detrás del plano detrás del silicio, digamos, pues son estructuras tetraédricas. Entonces eso me da en total 3 oxígenos compartidos y 6 sin compartir que soportan carga. Entonces tenemos 3 silicio en la unidad, oxígeno 9 con 6 cargas negativas que son los 6 oxígenos sin compartir. Vuelvo a recordar que tenían que hacer la interpretación de la fórmula y explicarla. Eso ha faltado. Está flojo. Vamos al punto 6, que era el proceso Solvay. Yo voy poniendo todas las reacciones del Solvay, la descomposición térmica por ejemplo, del carbonato de calcio, que me da óxido de calcio más dióxido de carbono, la reacción del óxido de calcio con agua que me da hidróxido de calcio cal apagada, luego la reacción del dióxido de carbono con la salmuera de cloruro de sodio, que es cloruro de sodio y agua, con amoníaco, y dióxido de carbono, que da lugar a cloruro de amonio y carbonato ácido de sodio, que a su vez por ebullición se lo calienta. Primero precipita, acuérdense, queda como sólido. Luego se lo calienta a ebullición, más o menos la ebullición del agua, y nos va a dar dióxido de carbono más agua más
carbonato de sodio, que también se lo cristaliza y se lo separa sólido. Finalmente, el cloruro de amonio que se formó en estas etapas y el hidróxido de calcio reaccionan ¿para qué? Para recuperar amoníaco y reciclarlo en el proceso, como en el segundo caso que el dióxido de carbono también se recicla. Aquí el amoníaco se recicla y se forma cloruro de calcio, que es un subproducto del proceso. Si sumamos todo, nos da la reacción general, que es carbonato de calcio más 2 de cloruro de sodio, o sea, un mol de carbonato de calcio reacciona con 2 moles de cloruro de sodio para dar un mol de carbonato de sodio y un mol de cloruro de calcio. Este va a ser el subproducto. Entonces, un destino que se le puede hacer al subproducto, porque el carbonato de sodio se lo utiliza muchísimo industrialmente, al cloruro de calcio, para aprovecharlos, lo que se hace es, el cloruro de calcio sólido, se lo funde, y se lo electroliza, de tal manera que en el ánodo se desprenda cloro y en el cátodo se pueda recuperar, aquí hay un error, se pueda recuperar calcio metálico. ¿Sí? Hay una reacción, también hay una pregunta de estequiometría en que se pregunta si se obtienen 15 kilogramos de calcio, cuánto de bicarbonato vamos a necesitar preparar. Entonces yo saqué la masa molar del cloruro de calcio y sé que por cada 111 gramos de cloruro de calcio se obtienen 40 gramos de calcio. Si tengo 10 kilogramos, tengo 10.000 gramos de calcio, con lo cual necesito 27.750 gramos de cloruro de calcio, que son 27,75 kilogramos de calcio. Y de cloruro de calcio. Ahora, para saber cuánto bicarbonato carbonato ácido tenemos que preparar, recuerdo la reacción general del proceso Solvay. ¿Se acuerdan la reacción general? Recordando esa, sé que un mol de cloruro de calcio reaccionan para dar 106 gramos de carbonato de sodio, y 27.750 gramos de cloruro de calcio me producen 26.500 gramos de carbonato de sodio, que son 26,5 kilogramos de carbonato de sodio. Con esto averiguo cuánto bicarbonato de sodio hay que preparar, considerando la relación molar. 2 moles de bicarbonato de sodio me producen 1 mol de carbonato de sodio. ¿Y eso de dónde lo saco? De las relaciones de estas reacciones que planteamos inicialmente. 2 moles de bicarbonato de sodio me producen 1 mol de carbonato de sodio. Por lo tanto, ahí yo tengo que me da 1 mol, o sea, 2 por 84 gramos, que es la masa molar del bicarbonato de sodio, reaccionan para dar 106 gramos de carbonato de sodio. 26.500 gramos de carbonato de sodio van a necesitar que yo prepare 42.000 gramos de bicarbonato de sodio o 42 kilogramos de carbonato ácido de sodio. Ese sería el punto 6 de la... Y el punto 7 era, digamos, desarrollar estas preguntas en las que nosotros se hacía que había que argumentar esta respuesta, por ejemplo, con el conocimiento de las propiedades periódicas del grupo 1A y 2A de la tabla. Al pasar, dice, del grupo 1A, 2A, dice... ¿Qué pasa con el carácter covalente de los enlaces? Yo aquí puede ser que se incrementa porque al pasar del grupo 1A al grupo 2A tenemos cationes con 2 cargas positivas de menor radio. O sea, los alcalinos tercios, los cationes alcalinos tercios tienen menor radio que los alcalinos y mayor carga. Por lo tanto, son más polarizantes y por lo tanto sus uniones van a tener más carácter covalente. Fíjense cómo me expreso yo. Nunca digo iónico 100%, covalente 100%. Hablo que se incrementa el carácter covalente en los enlaces al pasar de los elementos del grupo 1A al pasar a los elementos del grupo 2A.
Después dice el radio iónico y su variación en el grupo 1A y la influencia de la formación de óxidos, peróxidos y superóxidos. Acá, con el radio iónico que se incrementa, ustedes saben que se incrementa, ¿no es cierto?, del litio al ion sodio, al ion potasio, al ion rubidio y al ion cesio. Entonces, ¿qué va a pasar? Al formar los óxidos, todos estos son iónicos. Cada uno de ellos tiene una estructura iónica que se tiene que estabilizar. Para que se estabilice la unión iónica, normalmente lo que tiene que ocurrir es que los iones no tengan tanta diferencia de tamaño, el catión al anión. Entonces, como el catión litio es el más pequeño, solo va a formar el óxido normal, porque se une a un ion monoatómico y por lo tanto los tamaños no son muy diferentes y pueden conformar un óxido de litio iónico estable. Entonces el litio va a tender a formar, hablamos de tendencia siempre, no es que en ningún momento ni en lugar se puede llegar a formar el peróxido de litio, sino que la tendencia general es a formar solo el óxido normal, por los tamaños, porque este óxido es monoatómico. Pero con el peróxido ya tengo un ion diatómico. Entonces ya este tiene mayor tamaño y recién a partir del sodio puede estabilizarse los peróxidos. A partir del sodio puede formar peróxidos alcalinos que sean estables. Y luego en el caso del anión superóxido, que también es diatómico, voy a necesitar también cationes de mayor tamaño. Entonces recién a partir del ion potasio se van a estabilizar, reitero que son todos compuestos iónicos, con el ion potasio se van a estabilizar con el ion superóxido. Entonces aquí estamos jugando con los tamaños. Acuérdense que tiene que haber, para que se estabilice una estructura iónica, no tiene que haber una enorme diferencia entre el tamaño del catión y el tamaño del anión, para que esa estructura se estabilice, que tenga un alto empaquetamiento. Recuerden que los iones están todos empaquetados en láminas, en una estructura tridimensional infinita, en que de tal manera que en esa estructura se busca maximizar las fuerzas atractivas entre catión y anión y minimizar las fuerzas repulsivas entre iones de la misma carga. Entonces, los cationes van a entrar dentro de los huecos de esa estructura. Por lo tanto, si bien son más pequeños que los aniones, no puede haber tanta diferencia entre los tamaños, porque si no es como que si el catión, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo extremo, el yoduro de litio. El yoduro de litio, el litio es muy pequeño y el catión litio es pequeño y el ion yoduro es grande. ¿Ven? Entonces esa estructura no se va a estabilizar tanto como el fluoruro de litio, por ejemplo, donde el anión es mucho más pequeño. Y esa diferencia de estabilización se va a manifestar en la energía reticular y en el punto de fusión de la sal. Luego, en el último punto, es cantidad de electrones de valencia en el grupo 1A, influencia en el punto de fusión. Bueno, esto me están hablando del enlace metálico, de los metales del grupo 1A y 2A. Es evidente que cuando yo mayor número de electrones tenga para jugar en el mar de electrones, el enlace metálico y la estructura metálica se va a estabilizar mucho más. Por eso es que los puntos de fusión de los metales alcalinos térreos son mayores que los correspondientes a los alcalinos. Y es por eso, porque tengo el doble de electrones para jugar en el mar de electrones, y el enlace metálico, su fuerza, uno de los factores importantes del enlace metálico es el número de electrones que juegan en el mar. Bueno, yo espero que haya quedado claro. Cualquier duda nos comenta.